Galicia, especialmente de la sociedad compostelana. La justicia y la policía investigan si 3 monjas de origen indio fueron retenidas contra su voluntad en el convento de clausura de las Mercedarias de Santiago. Todo indica que eran amenazadas en el convento con que serían deportadas a su país si dejaban la congregación. La policía se personaba en el convento el pasado sábado tras recibir una denuncia. 3 de las 5 monjas de origen indio se marcharon en ese momento con la policía y se encuentran en acogida. El arzobispado ya ha mostrado su sorpresa a través de un escrito. Dicen que las religiosas iniciaron el proceso para dejar los hábitos, pero que ese proceso lleva su tiempo. Si una persona está en una orden que tiene sus estatutos, sus normas, etcétera, y no quiere y está retenida en contra de su voluntad, eso es una vulneración del derecho de libertad religiosa y a la vez puede ser una vulneración del ordenamiento jurídico penal incluso. Estas religiosas llevaban bajo clausura 15 años desde que eran adolescentes, un caso muy parecido al de Sor Ángela, una monja también de clausura del convento de la Visitación de Vigo, que hoy nos ha concedido una entrevista. Ahí va un adelanto. A lo mejor muchas veces o queremos armar cosas que no existen o queremos hacer daño, no lo sabemos porque no podemos juzgar a nadie. Pero yo estoy aquí porque soy libre. El día que no quiera estar aquí, yo diré que no me encuentro con fuerza de seguir y si me da permiso, voy a salir. Pero vamos, porque si yo tengo que salir de aquí, me he comprometido a algo. Y para que esté libre de ello, tengo que solicitar que me libre de mis votos. Están siendo el ojo que todo lo ve en diferentes localidades gallegas, el terror de los conductores y ahora han recibido un varapalo judicial. El Tribunal Supremo acaba de anular una multa que el Ayuntamiento de San Sebastián impuso a un conductor que se había saltado un semáforo en rojo. La prueba, la instantánea obtenida con un semáforo equipado con fotorrojos. El alto tribunal no considera suficientemente fiable el equipo del municipio guipuzcoano. Eso nos ha llevado a preguntarnos qué podría pasar en Galicia. Varias ciudades gallegas instalaron fotorrojos en algunos de sus semáforos en los últimos años. La sentencia del Tribunal Supremo abre ahora un interrogante. En el concello de Lugo, los servicios jurídicos estudian el dictamen para saber si afecta o no a lo que ellos tienen instalado en la ciudad. En otros lugares, sin embargo, ya lo tienen claro. Por ejemplo, en Compostela saben que la sentencia no afecta a sus fotorrojos, así que seguirán funcionando en Santiago con total normalidad. Pues hoy les contaremos cómo funcionan exactamente estos dispositivos, porque en su mecánica radica buena parte de su polémica. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde que el semáforo se pone en rojo para considerar que hay infracción si nos lo saltamos? ¿Cómo se decide qué se considera sancionable y qué no? ¿Qué pruebas podemos exigir en caso de que nos pongan una multa de estas características? Enseguida les resolvemos estas dudas con la ayuda de una de las empresas que lleva años instalando estos dispositivos por todo el país. 13 años después hay responsable civil subsidiario de la catástrofe del Prestige. Lucía Vidal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Y ha tenido que pasar no poco tiempo, una noticia que ha cogido, sin embargo, a muchos por sorpresa, porque poco se esperaba del recurso presentado ante el Supremo contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña. Para muchos, el fallo sigue quedándose corto porque solo condena a Mangouras, pero el delito del que se le acusa ahora permite abrir la vía de las indemnizaciones, hasta ahora cerrada. El capitán del buque será condenado a 2 años de cárcel por un delito imprudente contra el medio ambiente. La audiencia solo lo había castigado con 9 meses de prisión por desobediencia. Ahora, empresa propietaria del barco y aseguradora deberán costear parte de la compensación millonaria por los daños causados.
La Fiscalía ha hablado en su diablo de 4.000 millones y pico de euros. En todo caso, el dictamen del Supremo no cambia una realidad, la del único culpable, para algunos el chivo expiatorio del caso, porque se mantiene la absolución de los altos cargos, entre ellos el exdirector de la Marina Mercante, López Sors. A punto ha estado de protagonizar otro desastre en alta mar. Hablamos del mercante Modern Express, con bandera de Panamá, que se encuentra en serio peligro de hundimiento a 148 millas de Ortegal. La parte positiva es que Salvamento ha conseguido rescatar a sus 22 tripulantes. Los ocupantes del barco se han dirigido hacia Coruña y Celeiro. Todos están en buen estado. La Armada francesa se dirige a la zona del accidente para intentar evitar que la nave se vaya a pique, víctima del temporal que arrecia en el lugar, con vientos de fuerza 8 y olas de 4 a 9 metros. El capitán lanzó el SOS anunciando que había perdido parte de su carga, que se estaba escorando y que iba a ordenar el abandono del buque. El Gobierno central defiende la decisión adoptada en ENCE, la prórroga de 60 años concedida a la pastera que opera en la ría de Pontevedra. Asegura la ministra de Medio Ambiente en funciones que se trata de una decisión puramente administrativa en la que no ha tenido nada que ver el Ejecutivo. No opina lo mismo el alcalde del Ayuntamiento pontevedrés, que habla de medida centralista y antidemocrática. Fernández Lores promete dar la batalla desde todos los frentes para evitar que se materialice. PSOE y Marea piden que Rajoy sea declarada persona non grata. Esta decisión tomada así, ademais, a última hora, de forma vergonzante, por parte dun goberno absolutamente en funcións, e demostra tamén, ademais, e eu quero insistir moito nesto, a incapacidade da Xunta de Galicia para tomar decisións que afecten ao noso territorio. Centralización pura e dura. Desde logo, é unha burla total e absoluta aos pontevedreses. También quería protestar el BNG en el Parlamento gallego contra la prórroga a ENCE, pero el recién estrenado presidente de la Cámara ha ordenado retirar el cartel. Miguel Santalices ha conseguido esta mañana la presidencia en Hórreo con el apoyo de los 41 diputados del PP, 30 abstenciones y 2 votos nulos. El más veterano de la Cámara ha recordado en su discurso que le gusta la competición política, pero ha pedido mesura en los futuros debates. Su nuevo cargo se lo dedicó a su padre, que nunca quiso, por cierto, que se metiese en política. Otra sentencia del Supremo es hoy protagonista, además de la del Prestige. El Gobierno tendrá que devolver lo recaudado a través del céntimo sanitario. El alto tribunal estima así los primeros 8 recursos presentados para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios derivados del cobro de este impuesto. Ya en febrero de 2014 la Unión Europea declaró la ley que lo autorizó contraria a las directivas comunitarias. El Supremo tiene pendiente de resolver casi 4.000 reclamaciones de afectados, en su mayor parte transportistas. En Galicia podrían ser al menos 100 millones de euros. Solo una de las asociaciones del sector, que agrupa a 250 empresas, reclama 15.000 euros de media por cada una. Le descubrió abusando sexualmente de su hija y se desencadenó una tremenda discusión. En este dramático contexto se desencadenaron los terribles hechos ocurridos la pasada madrugada en Vitoria, cuando un hombre arrojó por la ventana al bebé de su pareja. Es la versión que ha dado a la Archancha la madre de la criatura de 18 años y herida también en este suceso. El presunto autor, ya detenido, es un profesor de música sevillano de 30 años. La pequeña, de solo 17 meses, sigue hospitalizada en estado grave, pero los sanitarios mantienen la esperanza de poder salvarle la vida. Es la noticia sorprendente del día. La justicia y la Policía Nacional investigan si 3 monjas de origen indio eran retenidas contra su voluntad en este convento de clausura de Compostela, las Mercedarias de Santiago.
fue una monja de la propia congregación la que presentó la denuncia en Madrid. Hoy hemos sabido que la comitiva judicial fue el sábado al convento para comprobar la veracidad de la situación y 3 religiosas sí mostraron en ese momento su deseo de dejar el convento. Otras 2, que también son de origen indio, decidieron quedarse. La Fiscalía valora ahora si se va a personar en el caso de oficio. Esas 3 mujeres que dejaron el convento se encuentran ahora en Madrid, en una casa de acogida. Fuentes policiales apuntan que desde el convento se las amenazaba con que serían deportadas si dejaban la orden religiosa. Una de las grandes dudas es si esas monjas tenían o no a su disposición y cuándo querían su documentación, en concreto, su pasaporte. Hace solo 3 días que 3 monjas indias abandonan este convento de clausura de Santiago de las Madres Mercedarias. Lo hacen bajo orden judicial, después de que la policía preguntase una a una si querían seguir aquí. Llevaban encerradas desde hace más de 15 años, desde que eran adolescentes, bajo engaños y amenazas y sometidas a condiciones de casi esclavitud, según el auto de la juez. Fue una denuncia de otra monja india encerrada en este mismo convento la que alertó a la policía. Ella había conseguido escapar después de que le dieran permiso para viajar a su país para visitar a su madre enferma, según informa Diario.es. En la denuncia cuenta que 5 compañeras suyas permanecían encerradas tras los muros del convento en contra de su voluntad. Eso es una vulneración del derecho de libertad religiosa y a la vez puede ser una vulneración del ordenamiento jurídico penal incluso. Según el auto de la juez, la Madre Superiora amenazaba a las monjas con que serían deportadas si abandonaban porque no tenían los papeles en regla, algo que es mentira. La juez investiga ahora si hubo un delito de detención ilegal. El arzobispo de Santiago lo niega. Asegura que las 5 monjas habían pedido dispensación de los votos y estaban a la espera de que se les concediese. De las 5, 2 de ellas han preferido quedarse en el convento. Las otras 3 se encuentran ya en Madrid atendidas por servicios sociales. Ninguna quiere denunciar a la Madre Superiora. Este comunicado llegaba hoy desde el Arzobispado de Santiago. En él subrayan que el modo de vida de clausura es en ocasiones difícil de entender desde fuera. Lo describen como una situación de entrega radical. Al tiempo, señalan a lo largo de 9 puntos que en ningún caso estas religiosas estaban retenidas y que el proceso para dejar los votos requiere su tiempo. Ponen el ejemplo de una religiosa procedente de la India que decidió también dejar la congregación y así lo hizo. El Arzobispado confirma que el pasado verano estas monjas iniciaron el proceso de discernimiento planteándose dejar la comunidad y que la solicitud formal se produjo el 14 de enero. Añade también el arzobispado su sorpresa ante el revuelo que se ha generado. Pero ¿cómo viven las monjas de clausura? En Más que Contar hemos buscado respuestas. Sor Ángela es una religiosa de Kenia que llegó a Galicia hace 15 años para consagrarse a la comunidad de las salesas del convento de la Visitación en Vigo. Son monjas de clausura también, cuya actividad está centrada en la oración. A través de las rejas que garantiza su recogimiento y sus votos, nos ha concedido una entrevista en la que, además de relatarnos cómo es la vida en el monasterio, pone en duda la veracidad de la denuncia de las religiosas extranjeras de Santiago. Son 3 monjas, una consiguió escapar y fue a la policía a denunciarlo. ¿Y cómo las tenían secuestradas? Que no las dejaban salir, al parecer. ¿Por qué? Bueno, pues los detalles no lo sé, pero la noticia es esa. Mira, vamos a ver, a lo mejor muchas veces o queremos armar cosas que no existen o queremos hacer daño, no lo sabemos porque no podemos juzgar a nadie. Pero yo estoy aquí porque soy libre. El día que no quiera estar aquí, yo diré que no me encuentro con fuerza de seguir y si me da permiso, voy a salir. Si te da permiso. Vamos, porque si yo tengo que salir de aquí, me he comprometido a algo. Y para que esté libre de ello, tengo que solicitar que me libre de mis votos. Puedo salir a la fuerza, pero eso no es digna de una persona consagrada. Y si no tengo paciencia, que tenga que salir armando líos, para mí eso es como si dijéramos que desde el principio eso no ha sido mi vocación. La vocación desde pequeña que sentía de monja de clausura, más o menos, y allá en Kenia
Como de monjas contemplativas hay muy pocos conventos, por mediación de una prima mía que es salesa también en Vitoria, después de mis estudios quise venir a hacer la experiencia y después ya me quedé. Lo que más me trajo era, de las hermanas mayores, de su acogida, de su alegría. En ese momento somos 9, 2 de Kenia y la madre que tenemos es de Colombia. En nuestras casas solamente volvemos cada 5 años por 2 meses para visitar a la familia. ¿Qué significa ser monja de clausura? Quiere decir que estamos más dedicadas a la oración más que a la acción. Las monjas que atienden a los colegios, a los hospitales, a los ancianos, nosotras no. A lo largo del día tenemos que notar ese ambiente dentro de nosotras de oración, estar mucho más recogidas, más en silencio. Como salir, vamos a los médicos, a hacer las compras. Nosotras que somos de fuera, que tenemos que ir a arreglar nuestros documentos, el carnet y todo eso. Pero si no es así una salida que tiene motivo, tampoco nos apetece mucho porque nosotros ya estamos en nuestra vida y las hermanas les gusta más estar dentro que estar fuera. Lo que vemos es la tele, las últimas elecciones que hubo, que si fulano, que si mengano, pero eso al final todos son iguales. Lo que podemos hacer sí es rezar para que más o menos ese problema que hay, que se pongan de acuerdo. ¿El hecho de que estemos haciendo la entrevista con estos barrotes significa algo o es algo casual? Vamos a ver. Eso para nosotras es un signo de separación. Antes tenían todo cerrado, cuando venía una visita solamente se abría, eso era doble. Así que eso que tenemos ahora es mucho más abierto y más o menos podemos tener el contacto con la gente. Dicen que estamos aquí encerradas. La verdad, ese encierro yo al menos no lo siento. Para mí es la mayor felicidad que puedo expresar. La gente moderna dice, eso no pinta nada. Yo si te pido que me enseñes el convento, el huerto y las demás instalaciones, ¿tú me lo permitirías para que lo pudiéramos grabar o está prohibido? La verdad, si fuera de mi gusto, sí se lo permitiría. Pero las normas que tenemos, no. Se nota muchísimo. Y a partir del año 82, que no había entrado ninguna monja. Somos pocas, las hermanas ya, la mayoría de ellas son mayores. El futuro no está en nuestras manos. El futuro está en las manos de Dios y en nuestra fidelidad. Sé muy bien que si somos fieles, el Señor también, que es fiel, nos enviará vocaciones. El Tribunal Supremo acaba de anular la multa impuesta a un conductor en San Sebastián que se saltó, o eso parecía, un semáforo en rojo. El alto tribunal consideró que la foto, que en un principio lo demostraba, no era una prueba válida. El motivo, que los fotorrojos que la obtuvieron carecían de lo que se llama control metrológico. En Galicia estos dispositivos están a la orden del día, por eso los concellos se han puesto manos a la obra para ver si les afecta o no esta sentencia. La sentencia del Tribunal Supremo anulando una multa en Donostia ha tenido eco en los concellos gallegos con fotorrojos en sus semáforos. En Lugo, los servicios jurídicos municipales trabajan para determinar si podría afectarles, eso sí, sin que la cámara del semáforo deje de trabajar. En A Coruña, en vista del lío, el consistorio ha decidido darle a sus fotorrojos un carácter pedagógico. No sancionarán, pero solo mientras no se homologan los equipos. Este que tengo a mis espaldas es, según las estadísticas, el fotorrojo más activo de toda Vilagarcía. En la capital de Arousa ha instalado 4 de estos aparatos en sus semáforos en los últimos 6 años. Este, por ejemplo, registró en el primer semestre del 2015 a 326 conductores que se saltaron el semáforo en rojo, muchos menos que cuando Vilagarcía decidió controlar su tráfico. Fue tras una cadena de atropellos mortales en 2008. Una de las medidas que se tomaron fue el punto rojo. El resultado fue efectivísimo. Las cifras demuestran hasta qué punto llega la capacidad de disuasión de estos aparatos. El primer año de que se puso este sistema se realizaron 4.000 denuncias. 5 años después el número de denuncias fue de 1.250. O sea, significa un descenso del 68% en 5 años. En este tiempo, los puntos perdidos por quienes se saltaron el semáforo en rojo en Vilagarcía suman 45.000. Eso sin contar las multas. Muchos conductores han aprendido gracias a eso y lo notan mejor que nadie los peatones. Bueno, un poquinho máis sí, pero a verdad que ese che digo,
non van nada despacio, Non digo nada sobre os outros semáforos que están libres, pero nos que teñen cámaras, sí. Nótase ben, sí, está moi ben. E a xente, a base de multas, claro, está respetando os pasos de peatones. La sentencia del Supremo no afecta a Vilagarcía porque sus fotorrojos tienen un sistema distinto al de San Sebastián. Lo mismo ocurre en Santiago, donde las fotografías que hacen los aparatos, avaladas a posteriori por la policía local, sí son fiables. En Compostela no tienen estadísticas de sus fotorrojos porque son muy recientes, excepto en este caso. Es el más veterano de la ciudad y ha ayudado a que el año pasado, en este punto, no hubiera accidentes. Un fotorrojo es un sistema capaz de detectar y grabar vehículos que ignoran los semáforos en rojo. Hay varios tipos y modelos, pero 3 elementos imprescindibles: el sensor de la luz del semáforo, una cámara que graba la infracción y una cámara que registra el número de matrícula cuando ocurre esa infracción. Este sería un sistema tipo, con las 2 cámaras y una especie de caja, que es la que procesa los datos y los envía a una centralita. Estos elementos se sitúan a cierta altura, normalmente anclados a un poste o farola a unos 15 o 25 metros del propio semáforo. Este es el software, el programa informático que gestiona un fotorrojo. Aquí se detecta el estado de la luz del semáforo en cada momento. Cuando un coche se pasa al semáforo en rojo, se registra la infracción y se lee la matrícula. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que un semáforo se pone en rojo para considerar que hay infracción si nos lo saltamos? Bueno, este es un parámetro customizable, es variable a través de ventanas de configuración como esta. Hay sistemas que son más holgados, que dejan de 2 a 3 segundos desde que el semáforo se pone en rojo y son los sistemas más fiables. Pero hay otros que son más holgados y ahí es donde empieza la polémica, porque hay conductores que alegan haber cruzado en ámbar. Es importante pues, que esas cámaras no empiecen a registrar infracciones pues, hasta que el disco digamos, lleve un tiempo determinado ya en rojo. El conductor tiene derecho, ¿no?, a pedir esa secuencia sí, en totalmente. Cualquier sistema. Efectivamente, es más, la secuencia tiene que ser un conjunto de fotogramas. ¿Sí? O sea, porque una foto, digamos, no demuestra nada. En todo caso, el sistema no genera denuncias automáticas. Las posibles infracciones se envían a un ordenador central y deben ser revisadas y validadas por un funcionario. Cuando una prueba de infracción pasa a lo que es un expediente de sanción y el usuario recurre y gana, entonces digamos que se ha producido un fallo en cadena. Ha fallado el sistema, ha fallado la etapa manual de validación. Hay sentencias que le dan la razón a los denunciantes porque estos sistemas no están sometidos a un control metrológico, es decir, a una homologación, como en el caso de los radares de velocidad. Las empresas fabricantes defienden que estos dispositivos en realidad no miden nada. Nosotros estamos únicamente generando una prueba de infracción que consiste en un conjunto de fotogramas de vídeo. Sí es cierto que sería importante garantizar que la información, en este caso los fotogramas de vídeo, son limpios y que no pueden ni han sido manipulados a la hora de presentar la infracción. Actualmente tampoco hay un sistema de homologación para estos dispositivos, un vacío legal que llena la polémica. Varios sucesos de los últimos días han llamado y mucho nuestra atención. Todos tienen que ver con el fallecimiento de diferentes personas en diferentes contextos, pero por causas similares. Ayer mismo conocíamos la muerte del alcalde de un pueblo de León, de Vega Cervera. Luis Rodríguez desaparecía mientras cazaba y su cuerpo era encontrado dentro de su vehículo. Todo apunta a una muerte por causas naturales. Hace unos días teníamos que lamentar la muerte de otro regidor, el alcalde de Agudiña. Moría de forma fulminante en una visita oficial al hospital de Berín. Falleció de un infarto fulminante. Nada pudieron hacer. Días antes, Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, una mujer, una visita de un paciente, aparecía muerta en una zona poco transitada del edificio. También se habló desde el centro de causas naturales y ayer mismo nos sorprendía una noticia relacionada con el terremoto en Andalucía y Melilla, porque un niño de solo 12 años moría por causa de un infarto después de sufrir un ataque de pánico. Se trata, como les decimos, de fallecimientos diferentes, pero todos coinciden en que fueron fulminantes. Pero más allá de lo sucedido hoy nos preguntamos sobre la existencia de la muerte súbita, qué la motiva y sobre todo qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo. Se lo vamos a preguntar todo a nuestro siguiente invitado. Él es Javier García Seara y es electrofisiólogo cardíaco del Clínico de Santiago del Chus. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la revolución que se produce en nuestro cuerpo para que se produzca una muerte tan fulminante?
En primer lugar, me gustaría que definiéramos un poquito qué es lo que se entiende por muerte cardíaca súbita. Esa que da muerte, como comentáis, de origen natural, cardíaco, que se produce como consecuencia de una pérdida de conocimiento abrupta y que lleva en menos de una hora del inicio de los síntomas a la muerte. Además, como comentáis, es una muerte inesperada, por lo que hace también esto pues un drama para la familia y la sociedad. Aproximadamente podemos decir que con estos condicionantes la prevalencia de la muerte súbita cardíaca ronda entre 0,36 a 1,28 por 1000 pacientes año. Más frecuente en hombres que en mujeres. Yo no sé, Javier, si siempre está relacionada con una persona que hasta ese momento estaba perfectamente sana. Pues efectivamente, este es otro de los que podríamos llamar dramas de la muerte súbita cardíaca. En la epidemiología de esta entidad podemos decir aproximadamente el 50%, un poco menos, de los casos no tienen una enfermedad cardíaca aparente en el momento en que se produce el evento. Esto es probablemente una enfermedad coronaria que produce como primera manifestación la muerte súbita, que no es más que una arritmia ventricular grave que se llama fibrilación ventricular. Y probablemente es así porque estos pacientes que no tienen enfermedad cardíaca aparente tienen placas de aterosclerosis en las arterias coronarias que no son significativas, por tanto no producen una estenosis grave y por tanto no tienen síntomas, pero estas placas sabemos que son las que con más frecuencia se rompen porque tienen un alto contenido en colesterol, se obstruye la arteria, se produce la trombosis y la fibrilación ventricular. Por tanto, casi la mitad de los pacientes que se mueren súbitamente no tienen conocimiento de una cardiopatía estructural. Aproximadamente un 40% sí tienen cardiopatía estructural, pero con un corazón que se contrae normal, con lo cual son pacientes que a priori no tendrían un alto riesgo, y aproximadamente un 13% sí tienen cardiopatía estructural, con un corazón que se contrae mal, y que ahí sí que nosotros estratificamos muy bien el riesgo de tener muerte súbita, y son estos pacientes a los que se les implanta un desfibrilador. Por último, hay un 2% de pacientes que tienen esto denominado enfermedades eléctricas primarias, como el síndrome de Brugada, el síndrome de Cutelargo, etc. Son personas que tienen un corazón normal, pero hay alguna alteración molecular en el trasiego de los iones en las células cardíacas que hacen que tengan tendencia a tener muerte súbita cardíaca. También en estos pacientes estratificamos bien, pero como acabo de comentar, casi en la mitad de los pacientes no somos capaces de estratificar el riesgo porque están asintomáticos, porque aparentemente no tienen cardiopatía estructural. Claro, Javier, pasa, como decías, muy poco tiempo hasta que se produce esa muerte. No sé si esa es la principal diferencia que tiene con un infarto de miocardio, lo que todos conocemos como un infarto. Efectivamente, la gente cuando habla de infarto fulminante generalmente se refiere a la fibrilación ventricular, que es la arritmia maligna que sin desfibrilación, es decir, sin un aparato que da un choque eléctrico, nos lleva inevitablemente a la muerte. Esto es muchas veces lo que se llama infarto fulminante. Pero aunque la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte cardíaca súbita, sobre todo en personas de mediana edad, no en gente joven, pero sí en personas de mediana edad, existen otras cardiopatías que cursan con esta tendencia a arritmias graves. Hablamos constantemente de es lo que acaba de expresar usted, muerte fulminante, no hay tiempo para reaccionar, pero la persona evidentemente que lo está sufriendo, pero los que estamos alrededor, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos detectar los síntomas? Pues por supuesto que sí, esta es una de las líneas de trabajo que todos, desde las autoridades hasta los médicos, intentamos transmitir. Se pueden hacer cosas para prevenir y para tratar de evitar la muerte cardíaca súbita. Dos cosas de prevención, pues si la causa coronaria es la principal de muerte súbita cardíaca, tenemos que prevenir los factores de riesgo que llevan a la enfermedad coronaria, esto es el cese del hábito tabáquico, una vida saludable con ejercicio físico regular que puede reducir hasta en 1/3 el riesgo de muerte súbita cardíaca, controlar el colesterol, bien sea con dieta o bien con agentes farmacológicos, controlar bien la tensión arterial. Esto todo evita enfermedad coronaria y por tanto evita la posibilidad, el riesgo de una muerte súbita cardíaca. Si uno tiene ya enfermedad coronaria, lo que habrá es que tratar
adecuadamente estos pacientes con los fármacos adecuados. Lo mismo, un buen hábito de vida, fármacos de prevención secundaria de cardiopatía isquémica, porque de esta manera el paciente estará estable y no tendrá recaídas. Y después sí que existen dos aspectos muy importantes que podemos actuar, y es la educación sanitaria. Es primordial transmitir conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar, y esto a dos niveles. Yo creo que en la escuela, en los colegios, es ya muy importante que los niños reciban conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar. En este sentido, la Sociedad Española de Cardiología en estos 2 últimos años ha desarrollado un proyecto que se llama MIMOKID, que trata de llevar estos conocimientos a los colegios. En segundo lugar, pues la población sanitaria y no sanitaria tiene que tener conocimientos de reanimación cardiopulmonar. El segundo aspecto muy importante para prevenir y ya fundamentalmente para actuar cuando sucede la muerte súbita cardíaca es la existencia de desfibriladores semiautomáticos externos en lugares estratégicos, generalmente en lugares donde hay aglomeraciones, campos de fútbol, centros comerciales, aeropuertos, etc. Y personal entrenado para ello. Y quiero comentar solo la experiencia danesa en estos dos aspectos que acabo de reseñar. Solo el aprendizaje de reanimación cardiopulmonar en la población danesa, que son 5,5 millones de habitantes, ha permitido poder reanimar de forma básica a 1 de cada 2 pacientes que sufrían una muerte cardíaca súbita. Es decir, es gente de la calle, no entrenada, que antes de la llegada de los servicios sanitarios realiza las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y el segundo aspecto de los desfibriladores semiautomáticos es imprescindible. Puedo decir que ha aumentado en 600 veces la utilización de estos dispositivos desde el 2007 a 2014 en Dinamarca, y esto ha llevado estas dos maniobras del aumento de la reanimación básica y el aumento de la utilización de los desfibriladores semiautomáticos ha llevado a una reducción de la mortalidad hospitalaria de estos pacientes que ingresan por una parada cardíaca en 3 veces la reducción de su mortalidad. Por tanto, prevención, desfibriladores semiautomáticos y educación sanitaria a la población sobre nociones básicas de reanimación cardiopulmonar. Sí que es cierto, Javier, que hemos visto que en los últimos años pues, han aumentado la presencia de esos desfibriladores, sobre todo en edificios públicos, pero cualquier persona de cualquier edad, porque vemos a muchos niños que ahora aprenden esas técnicas de reanimación, ¿cualquiera de nosotros podría formarse para actuar de forma relativamente sencilla? Efectivamente, esto es relativamente sencillo. Si bien es cierto que hay responsabilidad en la aplicación de estas terapias, hay que poner 2 parches en la superficie pectoral del paciente, el dispositivo reconoce la arritmia como fibrilación ventricular y se aprieta un botón para entregar la terapia. Se puede formar a toda la población en este aspecto sin ninguna duda. Siempre se ha relacionado esa muerte súbita con los niños, con esa muerte de cuna e incluso en los últimos años con los deportistas. Claro, son perfiles de edades muy cortas o de personas aparentemente muy sanas. Efectivamente, este es otro tema, también podemos comentarlo. En el espectro de edad de 15-35 años, sobre todo en atletas, hay muchos estudios y muchos trabajos realizados. Y aquí el espectro de epidemiología de las causas es un poco diferente. Así como insisto que la cardiopatía isquémica es lo más importante en la población de mediana edad, en la población general, en los atletas aparecen 2 entidades que hay que conocer. La primera de ellas es la miocardiopatía hipertrófica. Esto es una enfermedad bastante prevalente en la población, 1 de cada 500 aproximadamente, que generalmente es benigna, pero tiene una mortalidad arrítmica que puede rondar casi el 1%. Esta es la primera causa de muerte en atletas entre 15 y 35 años. Claro, en esos casos, Javier, ¿no estaba detectada una dolencia? Generalmente estos pacientes pueden estar asintomáticos y simplemente pues, la realización de una prueba como un electrocardiograma, y en algunos casos además un ecocardiograma nos confirma el diagnóstico. Y esto es muy importante porque estos pacientes no pueden hacer deporte de competición. Por tanto, un adecuado screening también puede llevar a evitar muertes súbitas. Esto ya se ha hecho en la zona del norte de Italia, en la zona de Véneto. Había un programa muy estricto en la detección de miocardiopatía hipertrófica y se ha demostrado que ha sido efectivo. Y después 2 entidades más en gente joven, que son anomalías coronarias, que es una alteración en el nacimiento de las arterias coronarias que a veces producen una compresión y que da lugar a isquemia, y en nuestro medio también una entidad que es endémica en Galicia, que se llama miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho. Nosotros tenemos que ser muy sensibles porque, repito, tenemos una incidencia superior a otras áreas. Entonces,
tenemos que pensar en estas patologías en la gente joven, sobre todo cuando va a hacer un ejercicio físico. Muy importante, sobre todo cuando es de competición. Hay que hacer un screening adecuado y si tienen estas entidades no pueden hacer ejercicio de competición. Javier, lo último, insistir en los datos que nos dabas. Son muy llamativos los casos, pero la incidencia de la muerte súbita es muy reducida, ¿no? Sí, la incidencia es baja, lo que pasa que, como comentábamos inicialmente, son los casos. Tú comentabas estos dos casos, pero el domingo yo iba en el coche y un espectador del partido Bilbao-Eibar falleció súbitamente, y yo cuando decían que le estaban reanimando y ojalá saliera bien, pues ya me daba cuenta que es muy difícil en un campo de fútbol dar una asistencia precisa. Por tanto, el problema es esto, que son muertes inesperadas, que ocurren en gente joven, hay un gran impacto social y yo creo que el desarrollo de estas medidas de prevención y estas medidas de detección de aquellas personas que se van a someter pues, a ejercicio físico muy intenso dan resultados y es por donde tenemos que actuar. Formación y equipación al final. Javier, muchísimas gracias por atender a VTelevisión, por atender a Más que Contar. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros vamos a detenernos unos minutos. A la vuelta, como siempre, hay mucho más que contar.